continuación vamos a cambiar el tercio y vamos a hablar de la cebada cervecera, un cultivo rentable en clara expansión, y para ello pues solicito la presencia de don Alfonso Itoy de Intermalta, que seguro nos convencerá que hay que poner cebada mejor que trigo. Buenos días a todos. Gracias a las cooperativas por invitarme a participar en esta charla esta mañana y poder transmitiros pues un poco de los conocimientos que tenemos, que hemos ido adquiriendo sobre la cebada cervecera. También quiero agradecer la presencia como apoyo a Intermalta, a mí y a todas las cooperativas de Heineken, que está allí, dos personas del departamento de compras, el director y su director o ayudante, Agustín y Sergio. Y bueno, sin más, voy a ir presentando lo que había preparado para poder transmitiros las mejores ideas. La verdad es que yo no quiero convencer a nadie de que ponga todo cebada, ni de que ponga todo trigo. Yo creo que todas las explotaciones, por empezar un poco por último, que todas las explotaciones tienen que ser compensadas y tienen que poner de todos los cultivos. Hay cultivo como trigo, hay cultivo como cebada, hay cultivo como girasol, hay cultivos forrajeros, y que evidentemente intervienen los precios, pero que tiene que ser algo integral de una explotación y que tiene que haber siempre los cultivos principales, que son principalmente trigo y cebada cervecera y el girasol, por supuesto. Bueno, vamos a pasar. Bien, en primer lugar, presentar Intermalta levemente. Intermalta es una empresa que surgió en Navarra hace bastantes años, más de 40, en el año 77 creo que fue, que empezó principalmente en el sur de Navarra, en un pueblo que se llama San Adrián, la primera maltería, que es donde estaba la sede social y la mayor maltería, con 150.000 toneladas de producción de cebada cervecera, que transformamos en malta, mejor dicho. Después tenemos otra en Albacete, que fue la segunda, y una tercera, que es la de Sevilla, que es la más moderna, que se hizo aquí, no olvidemos, porque Heineken Cruzcampo estaba aquí y era para abastecerlos fundamentalmente de malta a ellos, y con la connivencia y digamos asociación de Heineken, pues nos vinimos aquí a Sevilla para hacer posible pues darles una buena malta, y sobre todo de las cebadas cultivadas en el entorno de la maltería, es decir, localmente en Sevilla, alrededores y como mucho Andalucía completa. También tenemos una pequeña maltería en Portugal, que es en medias con un cervecero portugués, y en total creo que por aquí tengo puesto, bueno, esta es una foto de la fábrica de Sevilla, si no la conocéis. En total en estos momentos estamos manejando 380.000 toneladas de malta, que eso supone más de 500.000 toneladas de cebada cervecera que tenemos que comprar al año. Siendo la más importante la de San Adrián, con 140.000 toneladas de malta, y después de una ampliación que se ha hecho ahora, Albacete ha llegado a las 100.000 y Sevilla también a las 100.000, que ya desde el inicio, en el 2008, era así. ¿Cuál es nuestro, digamos, política de desarrollo de cebadas? Pues dentro de una lógica es producirlas lo más cercano a la maltería por cuestiones logísticas, por cuestiones ambientales, por cuestiones de sostenibilidad, por cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, en la zona de Navarra, pues, lo normal es que compremos la cebada en todos los alrededores, que son Burgos, Logroño, perdón, La Rioja, Navarra, Huesca, Zaragoza, Soria. Prácticamente aquí todos los años tenemos más de la que necesitamos para abastecernos. La zona de Albacete está basada en los regadíos de Albacete con el mismo criterio, y si no conseguimos todo, que normalmente no conseguimos todo, pues se vamos un poco para la región centro, que es Guadalajara, Cuenca fundamentalmente, y algo Ciudad Real. Y en la zona sur, que inicialmente y desde siempre hemos desarrollado las cebadas también con la misma filosofía de que sean
desde el punto de vista local, sostenibles, y que se haga en la zona de Andalucía, porque es donde al final también el cervecero vende su cerveza y quiere que llegue pues un poco de beneficio a los propios consumidores, y son muchos de los agricultores que hacen las cebadas. También cuando yo llegué aquí, pues en cierta medida me sorprendí porque vi que las variedades nuevas de cebada en Andalucía se adaptan formidablemente y tienen una producción muy buena. Yo pensaba que me iba a costar un poco más, o que iba a ser más irregular la calidad de las cosechas de cebada, pero la sorpresa fue que salen muy buenas cebadas en Andalucía para cerveza. Bien, seguimos para adelante. El tema de la sostenibilidad, fundamental en estos momentos para todo el mundo. Este es un poco una definición que a mí es de las que más me gusta sobre qué es la sostenibilidad, que nos referimos a la capacidad de satisfacer las necesidades actuales de la población sin poner en riesgo las de las poblaciones futuras. Y para eso todos tenemos que trabajar desde diferentes aspectos, que es el ambiental, el social y también el económico. Esto, tanto malteros como cerveceros, lo tenemos muy en cuenta y procuramos que todas nuestras actividades vayan enfocadas a una cuestión de este tipo, y cada vez más. Bien, lo siguiente que yo quería transmitiros, porque hablamos mucho de cebada, cerveza y la malta, un poco unas nociones básicas de qué es el malteado de cebada, ¿no? La cebada tiene fundamentalmente almidón y unas condiciones de unos ciertos enzimas que rompen la cadena de almidón, y eso es lo que principalmente se produce en la maltería, que lo que se hace es germinar la cebada hasta un punto y se degrada una gran parte del almidón, creando enzimas que luego también en el proceso cervecero, sobre todo en la ebullición, van a seguir actuando para formar azúcares sencillos, que son los que crean en ebullición un mosto que se llama ya cervecero, en el cual se va a sembrar la levadura y va a producir, por una fermentación alcohólica, pues la cerveza. Esto es la síntesis esquemática, pero bueno, luego es un poquito más complicado que todo eso para poder ir haciéndolo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro flujo? Pues primero, producir la cebada en campo, aunque no lo ponga, fundamental, y de buena calidad. La compramos, llega a la maltería se almacena, se limpia o calibra si hace falta, que normalmente sí hace falta, y ya una vez que está preparada esa cebada se echa a remojo, que son los grandes tanques, donde la cebada con agua, periodos de agua, periodos de seco, va humectándose hasta un 40 o 30%, para que luego pase a la germinación, que son unas cajas grandes, donde está varios días, y ahí sube hasta 45% de humedad, donde se va produciendo todo el proceso de germinación y toda la degradación interna. Todo ese proceso de germinación y degradación interna es lo mismo exactamente que pasa cuando vosotros sembráis la cebada en el campo y empieza a germinar y luego sale la plántula. Lo que nosotros hacemos es que en vez de que salga la plántula, en ese momento la paramos porque ha habido la transformación del grano y ya están los productos que se pueden aprovechar para hacer el mosto y luego la cerveza. Una vez que ha pasado la germinación, para pararlo se hace a través de lo que se llama la tostación, que es un tostador que echa aire caliente a todo el lecho de la cebada, de la malta ya, y se baja hasta 4,5 grados de humedad. La malta tiene que estar en una humedad muy bajita. Esa malta suele tener unas raicillas, porque durante la germinación han salido unas raicillas que se quitan, y con otros subproductos de la limpieza de cebada pues se van vendiendo para alimentación animal. Se forman penes normalmente con las raicillas. La malta ya formada pues pasa un periodo de envejecimiento que se llama, que suele ser 3 semanas, y ya queda lista para poder expedir a los clientes. Esquemáticamente, como ya he avanzado un poco la cebada, directamente no se puede emplear para hacer cerveza, así como la uva, que lo ponemos de paralelismo como ejemplo.
sí puedes hacer prensando el mosto, y ya con el mosto azucarado tú lo haces la fermentación alcohólica y se transforma en vino. La cebada hay que transformarla primero en malta, pues si no, no se puede hacer eso. La malta, que ya tiene sus azúcares sencillos, sí que ya entonces, haciendo un mosto, es el que se transforma en cerveza. Con esto, aparte de explicar eso, lo que quiero decir es que la calidad de la malta está absolutamente relacionada casi al 100% con la calidad de la cebada. Nosotros, si no tenemos una cebada con condiciones buenas, nunca podemos sacar una malta buena. Con una cebada buena sí podemos hacer dos cosas, malta buena y malta mala. Pero la malta mala será porque nosotros hayamos metido algún error y todo eso. En la humectación, esto sería un gráfico de la humectación del grano, va llevando agua, el embrión está en un lado y empieza a activarse. Luego va creciendo por la parte interior del grano con la púrpura, que es la parantita que luego sería la cebada que se saldría, pero nosotros no la dejamos salir y ya la paramos para que ya se quede preparada como malta para poder hacer cerveza. Hay una foto de la malta con raicilla aquí a la izquierda. Bien, ¿cuál es la calidad que nosotros estamos pidiendo fundamentalmente? La primera y fundamental es la variedad. La variedad de la cebada tiene calidad intrínseca, genética, que la tiene porque la tiene y no se puede cambiar. Si es buena y si es mala, es mala. Eso, para conocer eso, hacemos primero estudios, primero en campo, evidentemente, para ver que agronómicamente sean las mejores o muy importantes en producción, y después utilizamos la calidad. Si la calidad ya es buena, la podemos pasar a que se desarrolle ya, bueno, a formar parte de nuestras variedades preferidas o no. Si la calidad es mala, nosotros no podemos hacer nada. En todo caso, el semillista la destinará para la producción más pienso. Pero una mala no se puede transformar en buena por mucho que hagamos. Bien, hay variedades suficientemente importantes en número, en calidad y en producción en el mercado en estos momentos como va a poder elegir muy bien, tanto productores como consumidores. Y una vez que hemos elegido esas, pues ya interviene lo que es la calidad, digamos, anual de cada año que da según las condiciones de cultivo y de recolección y conservación. ¿Qué parámetros miramos fundamentalmente? La humedad, evidentemente. La humedad, y ahora voy a explicar brevemente para qué es importante la humedad. La proteína, el calibrado, que germine, que normalmente en las cebadas, no, todos los cereales, nada más recolectarlos germinan todos o tienen todos intacta la capacidad de germinación, salvo raras excepciones en las que se puede pregerminar en espiga, que alguna vez ha pasado en trigo, aquí, en cambio en cebada todavía no nos ha pasado a nosotros nunca aquí. Sí que se ha visto en otros países europeos más húmedos y más tardíos, que a veces sí que ha habido problemas, pero nosotros aquí no hemos tenido todavía nunca. Tienen que estar luego los granos pues, libres de todo tipo de contaminación externa, como puede ser hongos, otro tipo de parásitos, insectos, olores, que normalmente todo eso se produce, por lo menos parte, después, durante el almacenamiento. No tiene que haber zaros pregerminados, libre de micotoxinas. Micotoxinas son unos productos químicos que son del metabolismo de ciertos hongos y que son tóxicos para la alimentación. Y bueno, no tiene que tener tampoco ni residuos químicos, ni pesticidas, ni nada de nada. ¿Vale? Todo ello, evidentemente, por cuestiones de salud para el consumidor. ¿Por qué es importante la humedad? La humedad fundamentalmente es importante por el tema de la conservación, y la conservación es importantísima en el caso de la cebada cervecera, porque puede haber dos cuestiones importantes. Una, que perdamos la germinación, con lo que esa cebada ya no nos sirve, porque la condición esencial es que la germinación se quede intacta durante todo el tiempo de conservación para que la podamos emplear bien. Y después que puede haber sobre todo pues cierto desarrollo de hongos
que crean microtoxinas de almacenamiento y que pues, nos pueden hacer que tengamos unos niveles indeseables que no la podamos luego utilizar por riesgos para la salud, claro. Y esa es la principal de la humedad. En las condiciones de Andalucía el tema de la humedad nunca debería ser un problema y nunca lo ha sido especialmente, pero alguna vez me he encontrado con alguno, pero siempre es un poco por no cosechar el tiempo, fundamentalmente por la presión de los maquinistas y recogerla antes de tiempo. También sé que tenéis miedo de los incendios y que a veces queréis recoger muy pronto por eso, pero bueno, habrá que hacer seguros para asegurarse el pan, pero hay que recolectarlo a punto. Un diagrama de conservación con el cual se ve la importancia de la humedad y también en combinación con la temperatura, porque según cómo sea esta, entramos en unos procesos de conservación en los que puede estar más o menos seguro si la humedad es baja y la temperatura también, o si sube mucho la temperatura, pues si tiene mucha humedad realmente puede haber muchísimos problemas. Es un diagrama que tendríamos que tener en cuenta para los que os dedicáis a almacenar, que probablemente lo tengáis en cuenta evidentemente, igual lo conocéis. Pero tener eso en cuenta, que entre la humedad y la temperatura son los dos parámetros más importantes para una buena conservación. Aparte de otras cuestiones, como puede ser la limpieza de la cebada, que a veces si hay impurezas pues se conserva peor, etc. La proteína, la que nosotros estamos pidiendo es digamos, media, entre 9,5 y 11,5, no es como el caso del trigo, que normalmente requiere más proteína alta. Nosotros si tenemos por encima de 11,5 nos presenta ya muchos problemas, y si tenemos por debajo del 9,5 también. Porque la alta normalmente forma parte, la proteína, de las células, de las paredes celulares, y cuanta más proteína hay es más difícil romper el almidón y llegar a él y sacarle todo lo que nosotros queremos. También puede producir un exceso de ellas, pues sedimentos y otros turbios en las cervezas. Entonces, claro, el consumidor que le gusta la cervecita bien limpia, sin turbio ni sedimentos, pues el cervecero no lo puede permitir. La otra cuestión, a veces la baja da otro tipo de problemas, como son fundamentalmente una mala alimentación de la levadura, entonces la fermentación no se produce del todo bien, porque la proteína soluble que hay en el mosto ayuda a la reproducción y alimentación de la levadura, y porque además interviene mucho en la formación de la espuma. Y la espuma es algo que parece tan sencillo y tan liviano, es importantísimo para la cerveza, porque tiene que ser de una determinada espesura, de una determinada altura cuando llega al vaso, incluso tener un tiempo que esté ahí, porque es lo que gusta al consumidor. Y los cerveceros son muy meticulosos y pulcros para esta medida. Bien. El calibrado, evidentemente las cebadas con el calibrado tenemos pues más almidón, que es lo que estamos buscando. La absorción del agua es mayor, mejor y más uniforme, con lo que nos facilita tener maltas mejores y más homogéneas, que es lo que vamos buscando. Daros cuenta que para este parámetro y otros muchos, la homogeneidad primero de la cebada y de la malta es extremadamente importante, porque nuestras cajas de germinación, por ejemplo, en Sevilla son muy grandes, son de 300, casi 400 toneladas pasadas, 400 toneladas de cebada pasadas, y con tanta cebada, si no tiene una regularidad, las condiciones que nosotros le damos, pues puede hacer que la cebada sea germine diferente y la malta sea un poquitín diferente y haya irregularidad de esa malta. También los cerveceros, que también tienen grandes tinas de cocción y todo automatizado y en grandes cosas, pues todo lo que no sea homogeneidad les crea problemas tremendos a la hora de manejar todo eso. O sea que manejar lotes grandes sí, pero cada vez da más problemas sin la homogeneidad.
Las impurezas son muy importantes, primero porque todo lo que sea impureza no es cebada, evidentemente. Así que luego también en la conservación de la cebada, si hay muchas, interviene en taponando, digamos, o rellenando los huecos que entre las cebadas hay, y la oxigenación y aireación del lote es peor, menor, y no ayuda en nada, sino todo lo contrario a la conservación. También todo lo que nosotros limpiamos al final puede llegar a la malta, y todo lo que puede llegar a la malta pues puede dar ciertos sabores o olores extraños a la hora de hacer una cerveza. Entonces es muy aconsejable que tengáis cuidado, porque bueno, a veces es inevitable tener alguna pequeña impureza, pero una buena limpieza en campo con herbicidas ayuda a que a la hora luego de cosechar, con una cosechadora bien regulada, pues la verdad que puede quedar muy limpia, y si no, también los que recepcionáis o recepcionan cebada u otro cereal, pues tendrían que mirar a la entrada para ver si viene en condiciones, o si no, hacer algún tipo de limpieza, prelimpieza o rechazo. Bien, y otro aspecto extremadamente sensible para nosotros por el tema de la homogeneidad es la pureza varietal. Si hacéis varias variedades no hay que mezclarlas nunca, hay que hacer lotes de una sola variedad. Puede tener una cooperativa dos, pero lotes diferentes de la variedad. O mejor dicho, si hay muchas cooperativas, pues una cooperativa puede hacer una variedad, otra puede hacer otra, y así hay diversidad de variedades, pero a la vez el manejo de la logística es más sencillo, porque si no es complicado tener muchas variedades para que lo podáis hacer bien. Si hay todo mezclado, cada una germina diferente y la calidad de nuestras maltas se ve resentida enormemente y no es recomendable para nada que lo hagamos. Esto sería lo mismo que el agricultor sembrase cuando siembra diferentes variedades, no lo hace nunca. ¿Por qué? Porque sabe que la van a germinar diferente, el ciclo es un poco diferente, le va a venir a cosechar diferente. Pues salvando las distancias, a nosotros nos pasa algo similar. Bueno, vamos a seguir por adelante. ¿Cómo estudiamos las variedades? Brevemente lo voy a explicar. Tenemos una red de ensayos, que son todos los ensayos que tenemos, total 8, con organismos oficiales normalmente. Esta es la lista de los que no lo hacen. Y esta es la lista de las que hemos hecho este año. Hay 2 testigos que son Beauty the Planet y las variedades nuevas. Crónica, Fantex, Asteroids, Fátima, Bulle, Nabucco, Elinor, Tata, Orbiter, Esma, Revanche y Avalon. De ahí estudiamos en campo. Después, con muestras, estudiamos en laboratorio. Entonces ya sabemos, la calidad en el campo agronómica y su producción, y la calidad en laboratorio teórica de malta y cerveza. Esto lo hace todo a través de un organismo que llamamos la comisión mixta, que la forman cerveceros y malteros. Y de ahí sale finalmente una lista de variedades que nosotros, el sector cervecero-maltero, requiere, que os recomienda que sembréis. Esta es la actual, y os diré que yo creo que en primavera próxima se sacará y renovará un poco la lista, tampoco sin grandes cambios, me imagino, porque, bueno, aunque aparecen nuevas variedades, el poder testarlas y homologarlas pues lleva un poquito de tiempo, y no es un cambio radical de un año para otro. Las indicaciones de calidad, que algo hemos hablado, máximo 11,5, proteína entre 11,5 y 9,5, calibre mínimo 65, en fin, ya lo conocéis. Y luego tiene que haber todo lo que es la calidad sanitaria, según la legislación vigente, para el tema de la salud, la trazabilidad, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de la rentabilidad. Este es un estudio que no lo he hecho yo, pero que lo ha hecho, conocéis a Mariano Fuentes, el profesor de la Universidad de Córdoba, que ha trabajado mucho en estos temas, en trigo también, y conoce muy bien el tema de los cereales. Aquí, por ejemplo, tenemos los 3 cultivos principales, o 4, de cereal. Tenemos el trigo duro, el trigo blando, la cebada pienso y la cebada maltera.
tenemos asignado un rendimiento basado en lo que les haría él de los ensayos que hace para la SAT Córdoba en Córdoba, de 3.200 para el trigo duro, 4.000 para el trigo blando y 4.000 para cebada pienso y la cebada malta. Como decía antes Ignacio, pues dice que hay trigos duros que van subiendo de producción, se van acercando al blando, pues es posible que así sea, efectivamente, y que, bueno, pues esa diferencia en el tiempo sea menor. Esto es una cosa media de varios años. Hay años que a lo mejor esto pues varía un poco, o es más, es menos, ¿sí? Pero para hacer un cálculo pues tenemos que tener unos números. Entonces, el precio que hemos tomado ahí, porque esto yo creo que es tomado de varios años, de 3 o 4 años, hemos puesto al trigo duro un precio bastante alto, que es el que está ahora, 245, el trigo blando 197 y la cebada pienso 174, más una prima de 15 euros en este caso para la cebada malta, y sale el precio de la cebada malta. Entonces ahí haríamos la producción bruta y el coste. Primero estaría producción bruta el trigo duro, el trigo blando, la cebada cervecera y la cebada pienso. Esto es lo que ingresaríamos, pero hay que ver lo que gastaríamos para ver al final, digamos, el valor neto de lo que se nos está quedando. Estos serían los cálculos de todos los inputs, en trigo duro, trigo blando, cebada pienso, cebada maltera, hechos con unos precios que había en el momento que se ha hecho, que esto se ha hecho ahora, pero quiero decir que los precios de los inputs pueden cambiar, pero como todo es comparativo, al final la relación entre ellos no varía, sí puede variar los valores absolutos. Y nos sirve para ver un poco las diferencias que puede haber. En cuanto a los costes, pues ahí están los de cada uno. Normalmente la cebada tiene menos costes de producción basados principalmente en menor empleo de semilla certificada, porque hay que echar menos porque el suavizamiento es muy fuerte, muy grande y no hace falta echar tanta semilla, y porque también en las condiciones de abonado no requiere tanto abonado nitrogenado como puede requerir el trigo. Normalmente también en condiciones de enfermedades es bastante tolerante a enfermedades, aunque puede tener algunas enfermedades obviamente, y no siempre haya que tratar con fungicidas, o si se trata no más de una vez normalmente. Y por ahí puede venir más que todo el ahorro de los costes de producción de la cebada, que es una de sus ventajas. Entonces, una vez que tenemos lo que ingresamos, lo que gastamos, vamos a ver cuál es un poco el margen que nos queda. Según esto, los márgenes que nos quedan son brutos, que se llaman, porque no tienen en cuenta los gastos de la explotación, simplemente son del cultivo. El trigo duro, que se toma como uno, pues nos quedarían 261 euros, al trigo blando 262, la cebada pienso 214 y la más rentable en este caso la cebada maltera con 281. Es poca diferencia con trigo duro en este caso, porque realmente cuando la cebada y el trigo duro la diferencia de precio es muy grande, efectivamente es favorable normalmente al trigo duro, pero tiene que ser casi más de 50 o 60 euros tonelada para que sea más rentable. Y el gasto que tienes que invertir para producir trigo es mayor que lo que tienes que invertir para producir cebada. Bien. Voy a hablar finalmente un poquito de cultivo, qué podemos hacer, unos protocolos genéricos que yo tengo, explicarlos. Como he dicho antes, la calidad primera es elegir variedades que sean de calidad y que las tenga probadas quien las va a comprar, si no, no las podemos vender. ¿Cuáles? Hay muchas y buenas, y las cerveceras están ahí en esa ficha que yo os he enseñado. Deciros que esas variedades son muy productivas, las más productivas que existen de cebada. Y los obtentores de cebada han hecho una gran labor. Alfonso, acércate un poco al micrófono, como que se oye muy mal. Deja el ruido por detrás. Ya. Que digo que los obtentores han hecho muy buenas labores en la obtención de variedades, y realmente son variedades muy buenas, muy productivas y de gran calidad, y hemos conseguido en los últimos años elevar mucho los topes de producción de las cebadas cerveceras. He visto el catálogo de largo vegetal,
que tiene todo trigos. Yo creo que le falta una variedad de cerveza, Ignacio. Siempre habrá alguno que a lo mejor quiera poner un poco de cebada, y tienes que poner una. Hay muchas y muy buenas. Las cooperativas venden Traveler, venden Jupiter. Ya, bueno, que vendas también la semilla. Así cierras un poco el ciclo y no te hace competencia con el trigo. Bien. ¿Cuál es el precedente mejor para la cebada? Pues hombre, por mucho que digamos que la cebada se adapta a las peores tierras, es verdad, pero también se adapta a las mejores y muy buenas. O dicho de otra forma, la cebada es la única o de las pocas, junto al triticale y algún otro cultivo de este tipo, que puede ir a los malos sitios, pero en los buenos es cuando más rinde. Ojo. Entonces, de precedentes, pues también el mejor siempre es el barbecho, como para todos, pero puedes ponerlo detrás de cualquiera. Evidentemente el resultado puede ser un poquitín mejor o peor dependiendo del precedente, pero el resultado siempre será bueno. La fecha de siembra, hemos visto mejor que prácticamente para toda Andalucía. La fecha de siembra mejor, aunque recomendamos entre 15 de noviembre y 15 de diciembre, yo creo que son las primeras semanas de diciembre, prácticamente la que mejor está yendo. ¿Qué pasa? Que bueno, muchas veces no podéis sembrar exactamente cuando queréis, por eso hay un abanico grande para poder hacerlo. Yo recomiendo siempre que si se puede, no tengáis miedo a sembrarla y sobre todo a sembrarla en seco. La siembra en seco de la cebada es muy buena, sobre todo si llueve después, o si llueve después porque tiene que llover para que germine. Pero aguanta mucho y al final siempre llueve, así que si tenéis condiciones y es la época, aunque veáis que está un poco seco el suelo, podéis sembrar, porque va peor la siembra en húmedo, germina peor que en seco. Profundidad de siembra, que a veces no le prestamos atención y si está seco vamos metiendo mucho en profundidad para que coger humedad y germine. Es malo porque como ahija mucho tiene que ser un poquito superficial, porque si no el nudo de ahijamiento se ve dificultado a desarrollarse y no saca los hijos que debiera. Entonces 2-3 centímetros es una buena profundidad de siembra. Todo esto quiere decir que las labores de preparación del terreno pues tienen que ser un poquito armoniosas, buenas, con un buen terreno para que podáis sembrar en buenas condiciones. La importancia de la siembra es para mí capital, porque si tú consigues una buena siembra y una buena nascencia, prácticamente tienes hecho el 70% del cultivo de cebada y asegurado. Aunque una gran ventaja de la cebada también es que, aunque salga mal, luego tiene mucha capacidad de recuperación, por el ahijamiento, por el llenado del grano, por el peso del grano, por el número de espigas, etcétera, etcétera. Siempre es mejor que la siembra vaya muy bien. Y no es difícil. No es difícil. La dosis de siembra, pues no se necesita mucha dosis de siembra, depende del peso de mis granos, para que haya unas 300 plantas, más o menos en secano, o un poquito más, y de unas 500-600 espigas por metro cuadrado. Normalmente eso con 150 kilos por metro, 50 kilos por hectárea, se está consiguiendo. Llevamos tiempo sembrando esa cantidad. Hay gente que incluso siembra menos y le va yendo bien, pero también hay gente que echa un poco más y también le va bien. Los abonados, pues bueno, abonados, pues yo ahí recomiendo un equilibrio entre 30, 75, 25 unidades en fondo. Podéis echar con cualquiera que más o menos lleve esa proporción. Ahí he puesto el LAP, que sería aproximadamente entre 150 y 175. Y después había que echar una buena convertera para completar las unidades de nitrógeno. Hasta, quiero recordar que sale 5 más, puede ser las 75 o 100 unidades, la que estoy recomendando, dependiendo de los sitios. Y se puede echar urea, pero tiene que ser muy temprana, porque la urea tarda más en degradarse, y si llega muy tarde, pues cuando la cebada está espigando y llenando el grano, no necesita proteína. Si no necesita nitrógeno, si hay nitrógeno en el suelo, crea más proteína que almidón, y eso es contraproducente. Yo sé que muchas veces no se echa aquí porque a lo mejor el invierno viene seco, la salida y no, es que no llueve, es que no llueve, es que no llueve. Tú echa que ya lloverá. Sí.
tú esperas a que llueva y tardas un poco, primero llueve cuando llueve muy fuerte y ya no puedes entrar. Te retrasan mucho los abonados. Para cuando da efecto, ya la fase vegetativa casi ha terminado, no ha hecho nada y lo único que vas a conseguir encima es hacer proteína. Si no llueve y no te molesta un poco tirar un dinero que no sabes cómo va a ir, pues echa la mitad, a lo mejor, y luego echa la otra mitad. Pero el que cuando ya tenga buenas condiciones para ir adelante, no tenga nitrógeno, resta mucho la capacidad de producción. Herbicidas, pues sí, normalmente hace falta, pues como el trigo, teniendo en cuenta que a veces, sobre todo en hoja estrecha, hay herbicidas que solo se pueden utilizar para cebada, que le preguntéis a los técnicos para que no meter la pata y conseguir una buena deservaje. La cebada también tiene la ventaja de que a veces, como se cierra mucho con el alejamiento, la proliferación de hierbas es más difícil, pero no imposible, que también tiene. Pero sí que hace un pequeño control de ahogo hacia ellas y a veces pues eso nos ayuda. Fungicidas, pues son bastante tolerantes, pero pueden tener algunas enfermedades. Sobre todo hemos visto algo de miltosporio en el invierno, aquí en Andalucía, y a veces pues hay que tratarlas. Si es muy fuerte en el propio invierno y si no, esperar a más adelante para hacerlo para la fase final de llenado oral. Hay un aspecto que se está utilizando mucho en algunas zonas de alta producción, que está yendo muy bien, y que aquí podría ir muy bien también para todas las enfermedades de invierno, porque las protegería. Es un tratamiento en semilla que se llama el Sistiva, que es de la casa Paz, que va muy bien en cebada, no tanto en trigo, desgraciadamente para el trigo, supongo. Y está aprobado en muchos sitios por los agricultores, podéis preguntar, y va estupendamente, protege durante 3 o 4 meses la cebada perfectamente y se nota cuando se pone, si hay sobre todo ataque de enfermedades, claro está, y probablemente con eso igual hasta noche tenéis que echar un tratamiento, o si no tenéis que echar sería pues muy tarde. Es un producto que vale dinero, se incorpora a la semilla y tenéis que valorar si os es rentable o no. Si lo valoráis, seguro que sabe que es rentable. Pero bueno, a veces al agricultor le gusta echar una semilla barata y esto desde luego no lleva una semilla barata. Bueno, ya finalmente para la recolección, pues sabéis perfectamente cómo recolectar en buenas condiciones y sobre todo por debajo de 11,5 de humedad, que es lo que nosotros estamos tomando como tope máximo. Por motivos sobre todo, ya os digo, de conservación. Las especificaciones que antes nos hemos pasado dentro de la que era la ficha, pues son estas: humedad máximo 11,5, sobre todo la proteína 9,5 y 11,5. Y ya para finalizar, pues un poco más, decir que necesitamos cebadas de calidad para poder darle a los clientes nuestras especificaciones que nos piden, que son también importantes, numerosas y a veces pues complicadas de atender, pero que bueno, entre todos al final lo vamos consiguiendo. Nada más. Gracias y podéis preguntarme lo que quieran si se lo respondo. Muchísimas gracias, Alfonso. Contento con tu ponencia porque hemos visto o veo que tenemos un objetivo común, tanto Intermalta como cooperativa, que es la sostenibilidad. Vosotros de vuestra empresa, nosotros de nuestras explotaciones y nuestras cooperativas. Sin duda. Y por eso tenemos que retomar el compromiso de ir de la mano en la mejora de la calidad de nuestras cebadas cerveceras. En Sevilla se sembraron el año pasado 30.500 hectáreas de cebada, 6.000 hectáreas más que el año anterior. Tenemos que seguir caminando en buscar esas variedades, la Pewter, la Traveler, la Shakira, esas variedades que vosotros necesitáis para que, haciendo unas labores agronómicas óptimas y teniendo esos parámetros de humedad, de proteínas y calibre que necesitáis, vosotros tengáis lo que demandáis, que es una cebada de calidad, y nosotros lo que demandamos, que es un precio rentable para nuestras explotaciones. Por eso creo que esa extraordinaria ponencia que vamos a divulgar entre nuestras cooperativas debe servir de comienzo de una nueva etapa en nuestra relación
con Intermalta, porque creo que tenemos lo que necesitáis y vosotros demandáis un producto de calidad que vamos a trabajar para conseguirlo. Bueno, realmente es así, es un producto de calidad, pero la provincia de Sevilla me ha sorprendido gratamente porque es capaz de dar esa calidad. Es donde más se ha implantado prácticamente la cebada cervecera y además es donde más cerca estamos. Por tanto, todas las condiciones logísticas y de sostenibilidad pues nos vienen genial. Tenemos que darnos cuenta, y muchas veces lo hemos dicho así, que en realidad todos interdependemos de todos y que desde los obtentores de variedades, que han hecho un trabajo fascinante, que nos han dado unas buenísimas variedades, al agricultor que las está cultivando, a la cooperativa que la recolecta, la almacena y nos la vende, al maltero que hacemos la cebada, la malta que podemos, y al cervecero que ya hace la cerveza para que luego se la beban todos, pues es una cadena y que tenemos que estar todos unidos, armonizados, porque si no se rompe también.